Buenas tardes, vamos a hablar un poco sobre los tratamientos térmicos del vidrio. Este grupo está conformado por Cristian Camilo Sotelo, quien les habla, Juan David Vintemillo, Juan David Suárez y Alejandra Gudel. Primera medida vamos a hablar sobre qué es el vidrio. ¿Sí? El vidrio es un material amorfo, pues que está principalmente compuesto por sílice, tiene pues también óxidos que lo ayudan a formar, como la cal y la sosa, pues también como que sea solidificado, esto se ha solidificado sin generar una estructura cristalina, ¿listo? Como lo venimos mencionando, es un sólido amorfo que está pues, propiedad hace que el vidrio sea translúcido, que carece de una estructura atómica o molecular ordenada, ¿listo? Su composición, pues como lo mencionamos anteriormente, es una composición pues generalmente de sílice, y con algunos óxidos, ¿listo? ¿Cómo se puede generar el proceso? Pues el proceso se forma cuando la viscosidad del líquido fundido, que es el sílice y los óxidos, aumenta tanto durante el enfriamiento que los átomos no tienen cómo reordenarse, ¿listo? Por eso se tiene una red y no tiene una red cristalina. Además de esto, pues vamos a hablar un poco de las diferencias entre el vidrio y el cristal. Ya se habla un poco de la estructura del vidrio, pues que su estructura atómica está dispersa y de manera desordenada y aleatoria. Y esto no tiene patrón geométrico, está compuesto principalmente de sílice. Y las propiedades es isotrópico, que esto quiere decir que que sus propiedades ópticas son iguales en todas las direcciones cuando se le imparte la luz. En la estructura, el cristal es un sólido cristalino, pues este ya tiene una estructura cristalina ordenada, periódica, y se repite en 3 dimensiones. Tiene pues materiales como cuarzo, diamante y sales, y su propiedad es anisotrópico. Esto que quiere decir que la luz refracta, pues dependiendo también en el lado en el que se le genera el impacto de la luz. Pues nada, venimos hablando también un poco de las propiedades del vidrio, como la transparencia, que esto permite el paso de la luz, que es ideal para ventanas y botellas, pues es una dureza, tiene pues esto ayuda a que no sufra rayaduras, a que su acabado superficial sea estable. Al ser duro, pues también es un material frágil, esto es frágil a impactos, pues por su estructura cristalina y que no puede deformarse para absorber energía. También tiene baja conductividad térmica y pues esto lo hace un buen aislante de calor. ¿Para qué se aplican los tratamientos térmicos? Los tratamientos térmicos se aplican para aliviar tensiones internas, que esto pues, se hacen durante su fabricación. Esto nos ayuda a que pues esto debido a que el vidrio se enfría en forma desigual. Y esto pues, es necesario para relajar esas tensiones y hacer que sea menos propenso a romperse. Mejorar la resistencia, pues en este se busca aumentar la resistencia mecánica a la flexión y tolerancias a los cambios bruscos de tensión. Y para controlar el comportamiento de impacto. Esto hace para que el vidrio se rompa en pequeñas moléculas, en pequeñas partículas, si se quiere llamar así, para que pues, esto sea un poco más seguro para las demás personas. Vamos a hablar en el desarrollo de esta exposición sobre los tratamientos térmicos, ¿sí? Vamos a hablar sobre algunos tratamientos térmicos, los voy a mencionar para que sea el abrebocas de la exposición de nuestros demás compañeros. El tratamiento de recocido, también conocido como annealing, es el primer tratamiento térmico básico que se aplica en la fabricación del vidrio. Aunque puede parecer un proceso simple, es fundamental para obtener vidrios resistentes y de alta calidad, libres de tensiones internas que podrían causar fracturas. Se realiza después del formado, cuando el vidrio aún conserva cierta plasticidad, y su función principal es aliviar las tensiones internas generadas durante el enfriamiento rápido posterior al moldeado. El recocido consiste en calentar el vidrio de manera controlada hasta una temperatura inferior a su punto de ablandamiento, mantenerlo un tiempo determinado y luego enfriarlo lentamente. Durante dicho enfriamiento normal, las zonas externas del vidrio se solidifican primero, mientras el interior permanece caliente, lo que genera gradientes térmicos y tensiones residuales. Con el recocido, los átomos se reorganizan y liberan esas tensiones sin que el vidrio cambie su forma ni su composición. Recordemos que el objetivo principal del recocido es eliminar las tensiones internas producidas durante el enfriamiento inicial. Si estas tensiones no se eliminan, el vidrio puede agrietarse, deformarse o romperse espontáneamente, incluso sin un golpe o esfuerzo visible. Por eso, este tratamiento es esencial para garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad del vidrio final. En el caso del vidrio sodocálcico, por ejemplo, las temperaturas de recocido se encuentran entre 500 y 600 grados Celsius. Recordemos también que el proceso se realiza en 3 etapas principales. Primero, el calentamiento gradual hasta la temperatura de recocido. Segundo, la nivelación térmica o mantenimiento, donde el vidrio se mantiene estable para redistribuir las tensiones internas. Y por último, el enfriamiento controlado, que debe ser lento y uniforme para evitar la aparición de nuevas tensiones. En la industria moderna, este proceso se lleva a cabo en hornos continuos tipo Lair, donde las piezas avanzan sobre bandas transportadoras a través de zonas de temperatura cuidadosamente reguladas. El recocido se aplica en vidrios planos como los de ventanas, espejos, botellas y en objetos decorativos o artísticos. Es considerado el proceso térmico más importante porque reduce tensiones residuales, aumenta la resistencia mecánica y mejora la estabilidad óptica y dimensional.
Para concluir, el recocido es el tratamiento térmico más fundamental en la industria del vidrio, ya que garantiza productos seguros, duraderos y de alta calidad que usamos todos los días. Tratamiento de templado, mejorando la resistencia del vidrio. El templado es un tratamiento térmico de endurecimiento que se le aplica al vidrio para aumentar significativamente su resistencia. Esto hace que la resistencia mecánica del vidrio templado sea de 4 a 5 veces mayor que la del vidrio normal o recocido ante impactos y flexiones. Proceso. Paso 1. Calentamiento uniforme. El vidrio se calienta en un horno especial hasta una temperatura muy alta, aproximadamente entre 620 grados Celsius y 680 grados Celsius. Esta temperatura está justo por debajo de su punto de ablandamiento, donde el vidrio se vuelve maleable, pero no llega a deformarse. Paso 2. Enfriamiento rápido o temple. Inmediatamente después el vidrio es sometido a un enfriamiento brusco y uniforme mediante ráfagas de aire frío y presión dirigida en ambas caras. Diferencias claves con el recocido. Mientras el recocido enfría lentamente para eliminar tensiones, el templado enfría rápidamente para crearlas de manera controlada. El choque térmico controlado durante el enfriamiento es lo que genera la mejora del vidrio templado. Al enfriarse rápidamente, las superficies externas del vidrio se solidifican y contraen primero. El interior del vidrio, aún caliente expandido, se enfría y contrae más tarde. Esta diferencia en los tiempos de contracción genera que un estado de tensión interna es permanente. En las capas externas quedan sometidas a tensión de compresión o apretadas y las capas internas quedan sometidas a tensión de tracción estiradas. Características del vidrio templado. Además de su alta resistencia, tiene una propiedad de seguridad fundamental. Fragmentación controlada. Cuando un vidrio templado finalmente se rompe por un impacto muy fuerte en sus bordes o en su defecto interno, no forma astillas grandes y cortantes. ¿Por qué? La energía de las tensiones internas se libera de golpe, haciendo que el vidrio estalle en miles de pequeños fragmentos granulares o en formas de dados. Estos fragmentos tienen aristas romas y son mucho menos propensos a causar heridas graves, por esto se le conoce como vidrio de seguridad. Características irreversibles. Una vez templado el vidrio no puede ser cortado, taladrado o trabajado mecánicamente. Cualquier modificación posterior provocaría su rotura inmediata. Todo el procedimiento corte-pulido debe hacerse antes del tratamiento térmico. Como se pueden observar en las imágenes, tenemos la fragmentación de dos vidrios, uno templado y otro recocido. Como se puede observar, la rotura del vidrio templado es en pequeños trozos que, como ya se nombró anteriormente, no generan bordes afilados ni superficies grandes. Un ejemplo más claro del efecto de endurecimiento por templado en el vidrio podría ser las gotas del príncipe de Rupert, donde su cabeza es grande y extremadamente resistente, pero su cola es extremadamente frágil, donde con el más ligero pellizco puedes llegar a reventarlas. Esto, como se mencionó anteriormente, dado sus esfuerzos internos que llega a almacenar debido al templado. A otros tratamientos térmicos y complementarios al vidrio. Empezaremos por el termoendurecido o semitemplado. Es un vidrio que se le aplica un tratamiento a base de calor con el fin de mejorar sus prestaciones. Se consigue una mejor resistencia térmica y mecánica. Sin embargo, es inferior en calidad al templado por varios motivos. Primero, tiene una resistencia más baja. En caso de una rotura, los pedazos son mayores y pueden producir daños. Por eso, no se considera de seguridad. Es capaz de soportar temperaturas de 100 grados, pero el templado puede soportar temperaturas hasta los 200 grados. Este se suele utilizar para la fabricación de vidrios laminados de seguridad. ¿Cómo se fabrica el vidrio termoendurecido? El proceso consiste en recalentar el vidrio hasta los 700 grados en unos hornos preparados para ello. Se les da una forma y se les deja enfriar. En el caso del vidrio termoendurecido, el enfriamiento es lento, mientras que para el templado se le aplica aire soplado para acelerar este proceso.
Debido a que el enfriamiento es más lento, se produce una menor tensión en el vidrio y por tanto también menos roturas en la fabricación del vidrio, comparada con la del vidrio templado, por supuesto. Debe tenerse en cuenta que muchas modificaciones o mecanizados, como ranuras, cantos o cortes, deben realizarse antes del proceso de termoendurecido. Si durante el proceso se añade pintura especialmente diseñada para este proceso, estaríamos hablando de vidrio esmaltado, termoendurecido o templado si el enfriado se ha acelerado, como ya se explicó anteriormente. Una de las limitaciones del proceso es que solo puede aplicarse sobre vidrios con un espesor igual o superior a 10 milímetros. Continuamos con el vidrio laminado. Bueno, el vidrio laminado es una composición de vidrio formada por dos o más vidrios unidos entre ellos por uno o más intercalares. Se trata de la unión de materiales inorgánicos como el vidrio por medio de un material orgánico. Entre los intercalarios podemos encontrar el PBB, polivinil butiral, y el EVA, etilvinil acetato, incoloros o coloreados, transparentes, translúcidos u opacos. ¿Qué se necesitaba para laminar un vidrio? Pues básicamente una lavadora, una sala de ensamblaje, horno de precalentamiento con calandras y finalmente un autoclave, el cual será configurado con unos parámetros de presión, temperatura y tiempo de ciclo acorde con los vidrios a procesar. Bueno, y ahora veremos el paso a paso. Primero es la obtención de la materia prima, segundo es el ensamblaje de las hojas de vidrio, tres, proceso de fundición, cuarto, refuerzo de la unidad y quinto, control de calidad de la unidad. Aquí abajo de las imágenes adjuntamos un link en el cual se explica este proceso y se puede ver paso a paso desde la obtención de la materia prima hasta la salida del almacén. Y por último veremos el vidrio endurecido químicamente. Se fabrica mediante un proceso de intercambio iónico, no con calor extremo. El vidrio plano se sumerge en un baño de sales de potasio fundidas a altas temperaturas, donde los iones de potasio más grandes reemplazan a los iones de sodio más pequeños en la superficie del vidrio. Este intercambio crea una compresión residual en la superficie que aumenta drásticamente su resistencia al impacto y a la tensión. Entonces, bueno, se usa vidrio plano, menudo, de menor grosor, o sea, inferior a 2.5 milímetros o con formas complejas que no se puedan templar térmicamente. El vidrio se sumerge en un tanque que contiene sal de potasio fundida a altas temperaturas y a nivel atómico los iones de sodio en la superficie del vidrio son reemplazados por los iones de potasio del baño, que son más grandes. La introducción de estos iones más grandes en la estructura de la red del vidrio crea una tensión de compresión residual en la superficie, que es lo que le otorga esa fuerza adicional. Y por último, el vidrio se retira del baño de sal y se enfría lentamente, usualmente en un proceso de recocido, sin la rápida contracción que ocurre en el templado térmico. Ventajas: una mayor resistencia mecánica que el templado térmico, ideal para vidrios delgados, curvos o con formas complejas y no hay deformación óptica ni distorsión. Y las desventajas es que es un proceso más costoso que el templado térmico y la resistencia adicional se pierde en las áreas que se cortan o rayan profundamente después del proceso. Este suele usarse en pantallas electrónicas como teléfonos inteligentes y tabletas y en la industria militar, que se requiere alta resistencia y claridad óptica como visores, ventanas en entornos hostiles y componentes de guías de armas, y en la industria automotriz para parabrisas y ventanas laterales. Y por último, como conclusión, los tratamientos térmicos del vidrio representan un ejemplo claro de cómo el control de la energía y la materia pueden transformar por completo las propiedades de un material. Entonces, lo que alguna vez fue un material frágil, lo podemos convertir en algo resistente, seguro y de gran precisión tecnológica. Y como ingenieros e ingenieras debemos entender estos procesos no solo para aprender una técnica, sino comprender la relación entre estructura, energía y función. Y tal vez, así como el vidrio, cada material que toquemos encierra un potencial que solo espera ser revelado con el tratamiento adecuado. Y gracias.